Queridos hermanas y hermanos de Nazarenas TV, hoy queremos conocer algo del apóstol San Bartolomé. Bartolomé tenía un nombre en Israel, Natanael. De él se nos habla en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Luego que el Bautista dijo: "He ahí el Cordero de Dios", y Andrés con el discípulo amado se fueron tras Jesús, se quedaron con él un día, luego al día siguiente Andrés le dirá a Simón Pedro, su hermano, que ha encontrado a Jesús y lo pondrá en contacto con él. Dentro de esa sucesión de acontecimientos, a Natanael, Bartolomé, se le dice que han encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret de Galilea. Y Bartolomé, Natanael, tiene una respuesta inmediata. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea no era ciertamente una gran ciudad. Nazaret de Galilea no era un territorio particularmente agraciado, no era una población particularmente relevante. Era una aldea muy pequeña, de muy pocas personas y familias. Además era parte de Galilea, la Galilea que algunos israelitas veían con desprecio, Galilea de los gentiles. Gentiles era el modo de referirse a los no judíos, y Galilea era un lugar de tránsito, donde iban muchos por razones de comercio, entonces había gentiles, había paganos. Por eso a Natanael le resulta algo como inconcebible que el Mesías, el Salvador de Israel, sea alguien que proviene de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir a salir algo bueno? En Natanael vemos la naturaleza del ser humano a veces prejuicioso. Muchas veces en nuestra vida nos dejamos llevar por los prejuicios. Prejuicios, un juicio anticipado, una opinión anticipada sobre las cosas y las personas. Y esos prejuicios lo que hacen finalmente es que podamos a veces cerrarnos a la verdad, cerrarnos a lo auténtico, cerrarnos a lo que Dios nos quiere decir. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Natanael, cerrado por su prejuicio, sentía que lo que le decían era un absurdo, que no era algo a lo que podría realmente darse crédito. Pero Jesús se acerca y dice algo. Ahí tienen a un israelita en quien no hay engaño. ¿Qué significan esas palabras? En el fondo, eran una suerte de elogio a Natanael. Realmente estaba convencido de su modo de pensar como israelita. De alguna manera tenía una claridad de pensamiento. No era el pensamiento correcto, pero él se sentía claro en ello según la cultura, según su religiosidad. Se ve descubierto en algo que no era negativo finalmente, pero a la vez se siente como invadido en su profundidad personal. ¿De qué me conoces?, le dice a Jesús. ¿De qué me conoces?
Es un decir, no entiendo por qué tú puedes decir algo sobre mí, ¿no? No entiendo cómo tú puedes afirmar algo. Nunca nos hemos visto. ¿Por qué puedes decir eso sobre mí? El Señor nos conoce y nos conoce mejor que nosotros mismos. En otro momento del Evangelio de San Juan se dice una frase interesante sobre Jesús. Se dice que la gente comenzó a creer en él, pero Jesús no se fiaba de ellos porque él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. El Señor sabe lo que hay en nosotros, quiénes somos. Nadie nos conoce mejor que él. Y esto de alguna manera es lo que fue barruntando, lo que fue percibiendo Bartolomé, Natanael. Es que le podía conocer a Jesús. Es que podía realmente hacer como una radiografía espiritual suya sin haber tratado jamás. ¿Qué me conoces? ¿De qué me conoces? Y Jesús le dice, antes ya te vi bajo la higuera. Queda totalmente desconcertado Bartolomé. Y entonces dirá, tú eres el rey de Israel. Bartolomé, a partir de esta experiencia con Jesús, termina profesando su fe en él y se hará luego uno de los 12. El hecho de ser descubierto en su profundidad por Jesús. Hemos dicho que la fe es la experiencia de ser amado y el amor lleva a conocer a la persona amada. Bartolomé se siente conocido por Jesús, descubierto por Jesús, pero descubierto no para ser agraviado, descubierto no para ser señalado con el dedo, sino descubierto en el fondo para ser halagado. Y esto ciertamente desconcierta, pero desconcierta positivamente a Bartolomé. Y en ese pequeño diálogo con Jesús termina confesando su fe en el Señor. Bartolomé luego entonces será uno de los 12. No se tienen muchísimos datos, pero con los que se tienen nos muestra que era un israelita de una pieza, un israelita auténtico, un hombre íntegro en su fe, pero que fue capaz de dar el salto hacia la fe en Jesús, que fue capaz de descubrir que Jesús era el cumplimiento de todo lo que se había anunciado, salto que muchos no dieron, porque quedaron encerrados en su prejuicio. Bartolomé sale del prejuicio. Tiene la capacidad de abrir la mente y de abrir el corazón para ir más allá de lo que su juicio previo le hacía entender. De Nazaret no puede salir nada bueno, y descubrir en Jesús al Rey de Israel. Qué importante es en la vida tener una actitud de disponibilidad y de apertura ante el Señor. Qué importante es en la vida tener una actitud de realmente apertura a la fe. Qué importante es en la vida dejarnos interpelar por el Señor. El verdadero discípulo es alguien que se deja conocer por Jesús, o mejor, alguien que acepta que es conocido por Jesús. El verdadero discípulo es el que es capaz de mirarse a sí mismo ayudado por la mirada de Jesús. Por esa mirada de Jesús que hemos dicho que es amor, pero que es también verdad, porque nadie nos conoce más que el mismo Señor. Y cuando nos dejamos mirar por Jesús, entramos en esa mirada honda de nosotros mismos. Miramos nuestra grandeza, la que el Señor ha puesto en nosotros, la que tenía Bartolomé porque era un israelita en quien no había engaño, pero también miramos nuestra pequeñez. La pequeñez de él era su ser prejuicioso, su ser culturalmente prejuicioso, su ser culturalmente una persona que despreciaba a otros. Y el creyente
ha de romper esos moldes de pensamiento, ha de romper esos prejuicios. El creyente está llamado a abrirse a la revelación del Señor, a Dios que sale al encuentro de todos para comunicarse de muchas maneras. El creyente lo que ha de tener es la apertura para descubrir verdaderamente qué quiere revelar, qué quiere decir el Señor. Qué importante es que nosotros, los discípulos de Jesús, aprendamos a dejarnos mirar por Él, a dejarnos conocer por Él, a entrar en la experiencia espiritual de seguimiento con Él desde la meditación del Evangelio, desde la oración personal, desde la ayuda en el diálogo con alguien que puede conocernos y ayudar a que nos descubramos desde el Señor, descubrir quiénes somos. Descubrir también a veces esos prejuicios que pueden asaltarnos en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Y ser capaces de romper esos moldes mentales. Ser capaces de abrirnos a la revelación de Jesús, que muchas veces va a remover ciertas seguridades nuestras para entrar en la única seguridad que es la que Él nos puede dar. Bartolomé pudo confesar al final quién es Jesús y pudo hacerse uno de los suyos. El esfuerzo cotidiano sostenido por la gracia que hemos de hacer es confesar siempre quién es el Señor, es reconocerlo, es no vivir de los prejuicios incluso que podemos tener en nuestra visión de Jesús, sino ir desde lo que la Iglesia nos transmite, desde lo que encontramos en el Evangelio, desde el diálogo orante con el Señor, desde la vivencia eclesial, sobre todo en la experiencia litúrgica, ir descubriendo quién es el Señor, quién es efectivamente para nosotros, para hacernos sus seguidores decididos, sus seguidores fieles, para poder ser no como lo fue Bartolomé al principio, un israelita en quien no hay engaño, sino para poder ser un cristiano, un discípulo de Jesús en quien no hay engaño. Puede ser ese un compromiso con el Señor y una súplica que le hacemos a Él.